Con ola de alegría me has ungido, con gozo y con bandera danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de su nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con olor y alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, diciendo de su gloria y majestad, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, alabad al Señor de señores, alabad al Rey de reyes, alabad a Dios de los cielos, para siempre, para siempre, para siempre su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, alabad al Señor de señores, alabad al Rey de reyes, alabad a Dios de los cielos, para siempre, para siempre, para siempre su misericordia, para siempre, para siempre, para siempre su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y estábamos dando la serie de Proverbios, pero queremos hacer un alto. Esta palabra que el Señor nos estará ministrando, quisiera que usted pueda estar atento, no se vaya a retirar. Es una palabra que el Señor está dando a la iglesia. Éfeso es una de las 7 iglesias. ¿Usted sabe cómo nació esta iglesia? La iglesia de Éfeso. Como una introducción, la iglesia de Éfeso era una ciudad muy rica, un centro comercial del Mediterráneo, muy culta en esa época. Era llamada la Feria de las Vanidades. Así era llamada, la Feria de las Vanidades de Asia. Era una ciudad corrupta. Su centro de adoración era la diosa Diana. ¿Se acuerda? Ya usted se está acordando. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Famosa Éfeso por el templo a la diosa Diana. Por cierto, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
En esa época, según lo que reseña la palabra, era un puerto comercial, mucho movimiento económico. Estaba ubicado a las orillas del mar Egeo. Hoy en día, ese lugar está en Turquía. En Turquía. Hoy en día ya no hay puerto porque el mar se retiró. Y cuando se retiró el mar, ese ambiente comercial ya no existe. Hoy solamente encontramos muros, encontramos algunos recuerdos allí como el Coliseo y escombros que quedan todavía, a pesar de su prosperidad, una provincia próspera de romana en Asia, pero ahora ya no encontramos prácticamente nada. Hoy en día la fe de toda esa gente es una fe musulmana. 90% profesan la fe musulmana. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ahí en ese lugar había gente cristiana, creyentes. Existía un buen número de creyentes en ese lugar, en la iglesia de Éfeso. Si usted puede ver rápidamente, es una introducción, Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18 usted puede ver allí Pablo en Éfeso. Ahí podemos ver el versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se le despidió a sus hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Los primeros discípulos estaban allí, Priscila y Aquila. Y dice el versículo 19, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no él accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Y dice, y zarpó de Éfeso. El versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo la región de Galacia. Y el versículo 24 llegó entonces a Éfeso, está volviendo otra vez. Y un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, había sido instruido en los caminos del Señor, pero ahí estaba atento Priscila y Aquila, y después de escuchar a Apolo, lo indujeron en los caminos del Señor, tal como debe ser. Nace la iglesia de Éfeso. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 19, Pablo en Éfeso, allí encontró unos discípulos, y mire lo que dice la palabra, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues creísteis cuando fueron bautizados? El versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué tremendo! Nació la iglesia de Éfeso, un avivamiento tremendo. Y dice, mira el siguiente texto lo que dice, eran por todos unos 12 hombres. Y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyeron.
El versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios. A su nombre. Esa era la iglesia de Éfeso. Un avivamiento. Hombres de Dios como Pablo y Apolos, los primeros pastores de esa iglesia. Era un avivamiento total, milagros extraordinarios. Y luego viene allí el alboroto de Éfeso, cuando tuvieron cierta dificultad con la diosa Diana, porque los dueños empezaron a reclamar. Miren lo que dice el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Era la capital del mundo entero. Eso era la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso. Ahora sí, vamos a lo que queremos llegar. Apocalipsis capítulo 2. Bajo esta pequeña introducción, vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Y la palabra del Señor habla a las 7 iglesias. Y la primera es la iglesia de Éfeso. El ángel de la iglesia, el Señor Jesucristo, habla a los ángeles de la iglesia, que son los pastores. El que tiene las 7 estrellas es nuestro Señor Jesucristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Mire lo que dice de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conozco tus obras, mucho trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estamos viendo aquí el elogio que hace Dios, que hace Jesucristo a esta iglesia. Una iglesia con un verdadero estado espiritual. Sus obras, su arduo trabajo, su paciencia para hacer la obra, la sana doctrina, una identidad doctrinal identificada con la palabra del Señor, odio al mal. Una iglesia donde pudo discernir la falsa doctrina, la falsa profesión, probando a los falsos apóstoles, hallándoles mentirosos. Había un discernimiento de espíritu. Una iglesia suficientemente poderosa, pero también dice la palabra, sufriente. Mire lo que dice acá. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En esa época había la persecución sufriente, una persecución por la obra de Dios que estaban haciendo ellos y que han trabajado arduamente por amor a la obra, por amor a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y has persistido, dice la palabra, y no has desmayado. Al ser moldeado, no desmayaron. A su nombre. ¿Cuántos de nosotros recordamos este tiempo? Cuando conoces al Señor Jesucristo, tienes un amor grande y tremendo por la obra. Y eso es lo que pasó con Éfeso. Y acá hay algo que nos dice en 2 de Timoteo, el otro pastor de Éfeso, aparte de Juan,
tuvieron 4 pastores, Pablo, Apolos y luego Juan el apóstol, el último de los apóstoles. Dice la historia que Timoteo le llamaba para dar el mensaje y él separaba las justas y él decía todos los mensajes, amaos unos a otros. Ese era su mensaje. Luego se sentaba y seguía la liturgia. Timoteo fue el otro pastor y muchos cuestionaron a Timoteo porque era muy joven. Pero Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muchas de las personas que estuvieron en nuestra iglesia como fundadores sufrieron persecución en Ancash. Nuestro hermano Maurelio, que ya no está con nosotros, nos contaba esto, nuestro hermano Hipólito, cuando iban a Caraza o Huaraz, el sacerdote los botaba de esos lugares. Había una pasión por la obra. No le importaba el lugar a donde tenían que ir o dormir donde sea. Era una pasión. Nos hace recordar a esta iglesia de Éfeso. Pero el versículo 4 dice la palabra, pero hay algo que Cristo remarca, algo que a Él no le agrada. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es algo muy serio. Es decir, en Éfeso se infiltraron algunos falsos maestros. Pablo, al despedirse de ellos, les dije, miren, Hechos 20, 19, 29, le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta palabra se cumple. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos el don de discernimiento. Necesitamos los dones del Espíritu Santo. Aquí vemos una iglesia muy activa. Podemos pensar de repente en una iglesia en nuestros tiempos, con reuniones muy constantes, iglesias de repente con mucha actividad. Hoy en día podemos encontrar de repente iglesias donde antes hacían sus vigilias, sus reuniones, sus campamentos, sus retiros, sus ayunos, sus encuentros, sus conferencias, mucha actividad. No se cansaban y seguían adelante. Una iglesia que nos hace recordar hoy en día a Éfeso, pero el Señor Jesús empieza a evaluar. Jesús evalúa la iglesia de Éfeso. A esta iglesia le da una amonestación muy seria. Hay algo que no me gusta de ti. Hoy la iglesia también ha pasado momentos difíciles. La pandemia, usted sabe, ya tenemos casi 2 años. Aquí en Éfeso no era un problema doctrinal, tampoco inmoral. En Éfeso había una crisis de amor. Es decir, ya no amaban al Señor como cuando empezaron su vida cristiana. Y este es un mensaje actual para la iglesia hoy en día. ¿Usted se acuerda cuando usted hablaba con el Señor todos los días? Cuando usted se entregó al Señor, usted había dedicado un tiempo al Señor, un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra. ¿Usted se acuerda cuando usted tenía amistad con Jesús? ¿Se acuerda cuando tus ocupaciones estaban en segundo lugar?
Usted se acuerda cuando Él te despertaba y de madrugada tú buscabas al Señor y llorabas y oías la voz de Dios. Usted te acuerdas cuando estabas en secreto con tu Padre. Un avivamiento interno y externo dentro de tu vida. Cuando aportabas sin cuestionamientos. ¿Te acuerdas que la obra de Dios había necesidad y tú te despojabas de ello? Cuando cumplías con tus diezmos y ofrendas para que los siervos puedan seguir trabajando y ir hacia las misiones. ¿Usted te acuerdas que cuando estabas en los caminos del Señor, tu disposición por la obra de Dios era total? No había dificultades y cuestionamientos. ¿Te acuerdas cuando tenías temor de hacer lo malo delante del Señor? ¿Te acuerdas cuando amabas al Señor de todo corazón, con sinceridad delante de Él? ¿Te acuerdas cuando eras fiel al Señor y obediente a la palabra? ¿Cuántos obedecen esta palabra? ¿Cuántos obedecen todavía esta palabra? Obedientes a la palabra del Señor. Cuando le decías, te amo, Señor. Cuando lo amabas guardando sus mandamientos. Eras luz a donde ibas. El testimonio reflejaba en tu vida cuando ibas al mercado. En todo lugar, la gente veía la imagen de Jesucristo en tu vida. ¿Por qué? Porque había un avivamiento en tu vida. ¿Te acuerdas cuando pasabas horas leyendo la palabra del Señor? ¿Te acuerdas cuando preparabas tus sermones, tus momentos donde tenías que de repente dar una palabra a alguien? Cuando cantabas y alababas al Señor y adorabas al Señor en todo tiempo. ¿Tú te acuerdas eso? La pregunta es, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué me pasó? Aquellos tiempos cuando yo salía de la mano con el Señor Jesucristo y me iba a hacer mis compras y me iba a hacer mis cosas, dejaba que el Espíritu Santo me guíe. Pero hoy, ¿qué pasó? El primer amor ya no está. Dije y repito, la iglesia de Éfeso, 90% son musulmanes, profesan la fe de Alá. Y los pocos que hay allí son perseguidos. No queda nada. Y acá el Señor Jesucristo en el versículo 4, mire, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? Jesucristo extraña hablar contigo. Jesucristo quiere tener comunión contigo todos los días. Y Él te busca y quiere ser amigo tuyo como antes lo fuiste. Hoy ya no tienes tiempo para mí, dice el Señor. Más ocupado estás en tu trabajo, en tu negocio. Más tiempo le das a tus quehaceres. De repente a tu nuevo cargo. Al activismo religioso. Muchas iglesias había muchos eventos, eventomanía. Ha pasado este tiempo y Jesús te pregunta, ¿qué pasó? Jesús extraña tu lloro, tus lágrimas por las almas perdidas. El primer amor, ¿dónde está ese primer amor? Jesús te extraña, Él quiere nuevamente conversar contigo. Hoy dices que amas a Jesús, pero hay un hermano que necesita de tu apoyo y hay indiferencia en ti.
El amor hacia los santos ya no está. El amor hacia los siervos que tampoco está. Amor hacia la obra de Dios ya no está. Ahora somos insensibles muchas veces a la necesidad del prójimo. Eso significa que el amor ya no está en nosotros. ¿Será que el primer amor lo estamos perdiendo? Ese corazón ahora, tanto que amaba a Dios, está particionado, porque si Dios te pidió todo tu corazón, ahora ese corazón está dividido, un poco para Dios y otro poco para las otras cosas. El Espíritu Santo está contristado. ¿Será que estamos perdiendo nuestro primer amor? La falta de solidaridad, la falta de empatía, la falta de compasión, de generosidad, es una señal que estás perdiendo tu primer amor. Tu individualismo, tu mezquindad, el virus de la mezquindad se ha metido en la iglesia. El virus del egoísmo está allí en la iglesia. Ahí hay una señal, algo está pasando. Refleja que has dejado tu primer amor. 5 cosas solamente. 5 señales que debes devolver a tu primer amor. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda cómo tú fuiste llamado. Recuerda cómo tú eras antes de conocerme. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. A su nombre. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz lo que antes hacías. Aquí hay un llamado de atención de nuestro Señor, porque Él te ama. Él nos ama. Y Él quiere que tú regreses, porque dice la palabra, pues si no, iré pronto contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que vuelvas a Dios. Qué tremendo llamado de atención. ¿Qué significa arrepentirse? Usted ha llevado discipulado. Lo primero que nos enseña es un cambio de dirección. 180 grados, cambio, un giro de 180 grados. Arrepentirse tiene que ver con reconquistar nuestro estilo de vida que antes teníamos. De repente nuestro estilo ministerial, nuestro liderazgo, nuestra acción en la iglesia, en el lugar donde Dios nos escogió. Recomponer nuestras perspectivas, nuestra mirada de pensar, es un cambio de actitud total, un arrepentimiento. Y acá la palabra nos da, donde nos dice, arrepiéntete y haz lo que antes hacías, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a no ser que vuelvas a Dios. Cuando tú sientes gozo de leer la palabra, pero cuando no sientes gozo de leer la palabra, es porque ese primer amor ya no está en ti. ¿Cuántos tienen alegría de leer la palabra? ¿Cuántos se alimentan de la palabra? Todos los días. ¿Te acuerdas cuando antes leías varios capítulos? ¿Y ahora por qué no? Esa es una señal de que tu primer amor ya no está. La segunda señal es que cuando vas a la iglesia de repente vas por costumbre,
o de repente porque tienes un cargo, o de repente porque estás solamente en el programa, si no, no voy. Esa es una señal de que estás perdiendo tu primer amor. A su nombre. La tercera señal es que Dios ya no es tu prioridad. Hay otras cosas. Hay otras cosas que son primero antes que Dios. Esa es otra señal de que estás perdiendo tu primer amor. Pastor, pero ahora es diferente, estamos en plena pandemia. No podemos reunirnos. Tienes razón. Pero tu comunión con Dios nunca debe de mermar. Tu comunión es primero. Y cuando hablo de comunión con Dios, es que si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo y dices que amas a Dios, estás perdiendo tu primer amor. Cuarta señal, cuando comienzas a notar los errores en todo. Cuando empiezas a notar los errores y señalar los errores de otros. A juzgar. Esa es una señal contundente de que estás perdiendo tu primer amor. Por eso les decía al comienzo, hay algo que el Señor quiere hablarnos, quiere decirnos hoy a la iglesia. Y dentro de ello estamos nosotros también, como Iglesia Rosa de Sarón. Es urgente este llamado a la iglesia, a arrepentirse, a volverse a Dios. No hay pretexto cuando uno quiere encontrar a Dios. No hay pandemia cuando uno quiere encontrar a Dios. En nuestro caso, la escuela dominical está abierta a las 11. Pero desde que se abrió la iglesia, muchos todavía no están. Los estamos esperando. Porque la palabra dice, no dejáis de congregar al menos. Y gracias a Dios por la bendición que tenemos, porque tenemos espacio aquí. Otros ya no están. Otras iglesias ya no están. No han podido pagar sus mensualidades. La iglesia no ha podido suplir a los pastores sus ofrendas. Muchos pastores han tenido que dejar su ministerio. Y algunos están en trabajo secular. Y cuando uno se les pregunta, no, ya no puedo, aquí estoy. Han dejado su primer amor. Es un llamado de alerta de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Otra señal. ¿Cuánto tiempo estás orando ahora? ¿Cuánto tiempo orabas antes? 1 hora era poco para ti. Hoy en día quizás oras 5 minutos. Señor, diga usted, Señor, gracias porque me estás hablando. Dígalo usted, gracias Señor porque me estás hablando. Querido hermano, cuando amamos a Dios, cuando amamos, haremos todo lo que está a nuestro alcance. Cuando amamos a una persona, hacemos todo para agradarlo. Cuando amamos a Dios, queremos agradarle a Dios. Y lo demuestras a Dios agradándole. Usted sabe eso, cuando usted ama a una persona, usted hace todo lo posible para agradar a esa persona. Dios es una persona, Jesucristo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Él te está llamando y dice, quiero tener comunión otra vez contigo. Vuelve a los caminos del Señor. Hay una advertencia muy clara, muy seria. Una advertencia donde dice, quitaré tu candelero.
quitaré tu luz, ese candelero de 7 brazos. Ya no estará en ti, esos 7 espíritus ya no estarán en ti. Wow, quiere decir que va a haber tinieblas en mí. Yo no quiero eso. No queremos eso. Si no cambias tu actitud, haré una mudanza de tu candelero. Lo sacaré de allí y lo daré a otro. Tú no quieres eso, ¿verdad? Quiero que mi luz siga, que cuando yo vaya al mercado, esa luz siga. Que cuando las personas vean, mira, ahí está pues el evangélico, mira lo que era antes, y mira cómo está ahora. Esa luz debe permanecer en nosotros. Esa luz, el testimonio, para que podamos hablar a otras personas, aún sin palabras. Que no se apague tu luz. Dile a tu hermano que no se apague tu luz. Voy a saltearme. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu está con mayúscula aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Tú eres iglesia. Cada uno de nosotros somos iglesia. Y el Señor te está hablando. No es el pastor segundo, es el Señor que te está hablando. Y si tú tienes oído, oiga lo que el Espíritu te está hablando. Que es tiempo de volverse a Dios. Dice, el que venciere. Diga usted, el vencedor está con nosotros. El que venciere. El que venciere. Tienes que hacer un esfuerzo. Un reto para ti. Vence tu indiferencia a Dios. Vence tu egoísmo. Vence tu mezquindad. Tú puedes vencer tu soberbia. Puedes vencer tus dificultades, cualesquiera que sea. Porque dice, al que venciere. Dice la palabra, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Todavía hay tiempo, querido hermano. Todavía hay tiempo para volverse a Dios. Todavía hay tiempo para poder disfrutar de ese árbol de vida y no de muerte. Este es un llamado para la iglesia y por qué no para nosotros. Tenemos un tiempo para volvernos a Dios. La victoria está asegurada. Porque Jesucristo está con nosotros. El victorioso está con nosotros. Conviértete en una iglesia. Cada uno es iglesia. Conviértete en una iglesia victoriosa en tiempos difíciles. Estás viviendo momentos muy difíciles. Muchas tentaciones te han venido. Decisiones equivocadas de repente. Momentos difíciles. Pero reinvierte todo eso. Conviértete en una iglesia victoriosa en tiempos difíciles. Haz que este tiempo difícil se convierta en una bendición cuando tú vuelves a Dios. Conviértete en una iglesia victoriosa en Cristo Jesús en tiempos difíciles. Vamos a ponernos de pie. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, ahí donde estás, si quieres venir aquí, yo no me voy a acercar a usted, simplemente usted se acerca al Señor. Si el Señor te está llamando a volver a los caminos, Él no quiere activismo, Él no quiere títulos. Él quiere tu comunión con Dios. Vamos orando.
Tú y Él nada más. Si el Señor te está hablando al corazón, no endurezcas tu corazón. De repente dices, Señor, lo voy a hacer después. Es tu decisión. Pero la palabra ha sido dada. Señor, muchas gracias por la palabra que tú has estado ministrándonos. Gracias por hacerme ver las cosas que no he visto hasta ahora. Gracias por esta llamada de atención. ¿Será que mi primer amor se está desvaneciendo? Hay una alerta, Dios Santo, donde tú estás llamando a la iglesia. Bendito Dios, queremos volvernos a ti. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no nos hemos dado cuenta, no hemos visto, no hemos oído con nuestros ojos, no hemos oído con nuestros oídos, no hemos visto con nuestros ojos. En este momento, Dios Santo, me acerco a ti, porque necesito de ti, Señor. Quiero volver a tus caminos, a tener amistad otra vez contigo. Perdóname, Señor, si no lo hice, si no lo estoy haciendo. Perdóname, Señor, si otras cosas están dando prioridad antes que ti. Perdóname, Señor, si el amor hacia mi prójimo ya no está. Perdóname, Dios Santo, si mis quehaceres están primero que tú. Perdóname, Señor, si mi corazón ya no te ama como antes. Perdóname, Dios Santo, mi insensibilidad. Perdóname, Señor. Tiempo de volver. Tiempo de volver a Dios. Tiempo de volver, de retomar amistad con Jesucristo. Aleluya. El Señor está escuchando tu oración allí donde estás. Tiempo de volver a amistad con Dios. Tiempo de volver de los malos caminos y arrepentirse. Tiempo de buscar a Dios como antes lo hacías. Gracias, Señor. Tu compromiso es con el Señor. Tu compromiso es con Él. Tiempo de desenterrar tu talento que Dios te ha dado. Tiempo de volver a Dios, darle lo mejor que Dios te ha dado para ti. Deja al lado tus prejuicios, tu religiosidad. Vuelve a los caminos del Señor y arrepiéntete. Él está listo para recibirte, para restaurar tu vida. Él está presto para perdonarte todo lo malo que has hecho, los pensamientos malos y decisiones equivocadas. Solamente que Él quiere tener amistad contigo, que vuelvas a los caminos del Señor. No es casualidad que estés aquí, es que Dios te ha traído y Dios te ha hablado en esta mañana. Agradecele al Señor porque todavía te da tiempo. Tiempo de volverse a mí, dice el Señor. Yo he puesto esta palabra en mi siervo para que dé a tu iglesia, a mi iglesia. Oh, llamas canta barabasí. No endurezca tu corazón, dice el Señor. Tú que dices todavía soy joven, no aseguras nada para mañana. Quizás sea demasiado tarde, pero no endurezca tu corazón, porque el Señor quiere que tú vuelvas a los caminos del Señor. Vuelve a mí, dice el Señor. Yo estoy listo para recibirte y perdonarte.
Gracias, Espíritu Santo. Sigue obrando, sigue ministrando estas vidas. Cuando tú le cantabas al Señor, cuando tú te regocijabas con Él, Él está extrañando ese tiempo contigo. Cuando te deleitabas cantándole a Él, Él quiere que vuelvas a esos caminos. Gracias, Espíritu Santo. Sigue hablándonos. Sigue ministrando. Este es tiempo contigo, Señor. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Sigue ministrándonos. Oh, Santo, no hay nada imposible para mí, dice el Señor. Toma la decisión, yo estaré contigo. Grita Marramashi. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor quiero estar cerca de ti. Aleluya. A tu lado andar, Señor. Esta es mi petición. Cada día en tu amor quiero andar y estar cerca de ti. ¿Te acuerdas cuando tú cantabas? Y tu canto se escuchaba y removía tiempos de avivamiento. Vuelve a mis caminos. Gracias, Espíritu Santo. Sigue obrando, sigue ministrando. Gracias, Señor. Yo conozco tus obras. Conozco lo que hiciste, lo que fuiste. Quiero nuevamente verte así, dice el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tu tiempo de oración. Yo he visto tu tiempo, tu llorar. Extraño eso ahora. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti.